Ya chicos, creo que empecemos nomás con la parte más introductoria. Eh, bueno, para los que no saben de lo que es el apego o la teoría del apego, yo creo que muchos acá de ustedes la han escuchado, porque es bastante conocida lo que es la teoría, pero si se fijan bien, la teoría del apego es una teoría que se crea hace bastantes ya años atrás por el autor que se llama John Bowlby, pero basado mucho en lo que es infancia. Se empezó a estudiar también cómo han sido los vínculos, cómo son los vínculos entre los niños con sus padres, y a medida de todo ese estudio que hizo este autor, porque también hubieron situaciones de ir probando qué pasaba si, por ejemplo, este niño estaba con la mamá aquí, si la mamá se va, etcétera, hicieron un sinfín de experimentos para ir determinando cuáles son las conductas típicas que hacen los niños en la presencia o en la ausencia de sus padres. Entonces, el vínculo de apego tiene una finalidad que es súper simple, que es buscar seguridad o confort o confort con una figura significativa. Cuando somos chicos, ¿quiénes son esas figuras significativas? Normalmente son nuestros padres. Pero ya en la adultez tenemos también otras figuras significativas que generalmente terminan siendo nuestras parejas. Porque si se fijan, la búsqueda de seguridad y confort la necesitamos tanto con nuestros padres como después en el futuro con nuestras parejas. Entonces es la misma necesidad. Entonces el vínculo de apego tiene esa función de yo querer satisfacer alguna necesidad mía. Por ejemplo, si soy niño chico y tengo hambre, necesito a mis papás que me satisfagan el hambre. Eh, Tengo pena, necesito que me den cariño. Entonces estoy satisfaciendo generalmente una necesidad con ellos. ¿Ya? O también, si quiero que me protejan, tengo alguna emoción negativa de miedo, por ejemplo, quiero su protección. Entonces, así es como yo hago un tipo de conducta para conseguir eso en específico. Y cuando somos adultos, hacemos exactamente lo mismo, pero con nuestras parejas. Si yo también me siento triste, quiero que mi pareja me abrace. Si yo necesito algo, afecto, probablemente lo voy a pedir o lo voy a buscar, etcétera. O sea, hacemos el mismo tipo de juego, ¿ya? Y por eso los vínculos de apego se van repitiendo. Se repiten tanto en infancia y en adultez con estas figuras significativas. Ahora, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo yo logro que esta figura significativa me pueda dar eso que yo necesito? Y aquí empiezan los dos tipos de apegos, porque yo esto lo genero de dos formas. O me acerco a esta figura para conseguirlo, o me alejo. ¿Ya? Entonces, esas dos, si se fijan esas dos conductas, ¿qué es lo que después se van a empezar a transformar en los dos estilos de apego? Si yo me alejo, soy una persona más evitativa, y si me voy a hacer la parte del buscar a esa otra persona, estoy en la parte más ansiosa. Entonces así se van configurando, si se dan cuenta, lo que son los dos tipos de apego, evitativo y ansioso. Eh, yo creo que también muchos de acá han escuchado el apego seguro y apego inseguro. Les quiero hablar brevemente de eso porque más adelante me voy a meter mayormente en lo que es el apego seguro. Pero si se fijan en el apego seguro, en infancia puede ser que se dé, ¿ya? Pero es muy difícil que exista el apego seguro. Porque para que haya un apego seguro tienen que existir padres, cuidadores que hayan hecho una cobertura perfecta de las necesidades de su hijo. Y eso es muy difícil que ocurra. Entonces hay muchas investigaciones que han trabajado este tema del apego seguro y la verdad es que en la práctica no existe. Está simplemente a nivel de teoría. Por eso quiero explicarlo un poquito porque quizás muchos lo escuchan, pero la verdad el apego seguro así, de libre, no existe. Existen claramente aproximaciones a un apego seguro que la voy a explicar después. ¿Ya? Y bueno, si se fijan también en adultez, es aún más difícil generar un apego seguro. Porque también nosotros desde chicos después vamos teniendo distintas experiencias de vida, no necesariamente con nuestra familia, con otras cosas que nos van también ir insegurizando. Entonces es muy difícil que podamos siempre generar apegos seguros con una pareja. Por eso yo quiero sacar un poquito el mito del apego seguro, dejarlo un poquito de lado y enfocarme en el apego evitativo y ansioso. Recuerdan que la semana pasada yo había hecho una encuesta en el Instagram. Hice una encuesta que tenía que ver con qué tipo de apego le gustaría que yo hiciera en este live. ¿Y cuál fue el ganador? Por paliza,
ganó el apego ansioso. Entonces, quiero partir con esto. ¿Por qué razón? Porque probablemente el resultado era súper predecible. ¿Ya? Y era predecible incluso que ganara por paliza. No significa esto que en el mundo hay más gente ansiosa que evitativa. La proporción es bastante similar. Pero ¿por qué ganó el apego ansioso en esta encuesta? Porque la ansiedad quiere saber las cosas. Quiere ya saber de qué va a ser el live, quiere ya saber el contenido, quiere, te fijas, quiere conocer inmediatamente. Y no tienen miedo para hacerlo. Van a apretar el botón y sí, yo quiero esto y más lo mismo. No le importa tanto que su nombre aparezca, te fijas, para efectos de estadística. En cambio, el evitativo es como, si yo aprieto acá, mejor no, mejor no voy a poner porque, ¿qué pensarán? Entonces, prefiero no enfrentar la situación. Entonces, claramente iba a ganar el apego ansioso, que era un poquito el experimento que quería hacer con esa encuesta. ¿Ya? No quiere decir que el apego evitativo no lo toque en algún minuto, lo voy a hablar algunas cositas en este live, pero a futuro me gustaría hacer también un live que se concentre mayormente en lo que es el apego evitativo. Pero ese es el fin de la encuesta y con, bueno, para sorpresa de muchos, o no sorpresa, iba a ganar también el apego ansioso. Entonces, ya nos vamos a meter ahora directamente con el apego ansioso. Y el apego ansioso lo quiero explicar un poquito de cómo se genera en la infancia, ¿ya? Antes de meterme a hablar de adultez, relaciones de pareja y todo el tema que tiene que ver con el live. Pero si nos metemos en infancia y hablamos de el apego ansioso, cómo lo podemos detectar en un niño o una niña, el apego ansioso tiene que ver con llamar la atención. Entonces, un niño lo que va a hacer con sus padres, con sus cuidadores, es buscar llamar la atención de estas figuras. Entonces, cuando yo quiero llamar la atención de mis padres o de las personas con las que estoy a cargo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para hacerlo normalmente son las emociones. Entonces, el apego ansioso, los niños ansiosos, claro, van a desarrollar mucho más las emociones. Porque si yo exagero mis emociones, por ejemplo, me tiro al suelo a llorar o trato de aferrarme a mi mamá y empiezo a hacer conductas que tienen que ver con la emocionalidad, voy a lograr captar la atención y conseguir satisfacer mi necesidad, que era un poco el fin del apego. Recuerden que el fin del apego es conseguir la seguridad o el confort. Entonces yo aplico esta estrategia con la emocionalidad y voy a quizás hacer mis artimañas para llamar su atención y conseguir lo que quiero. Esa es como la propiedad básica, ¿ya? Del apego ansioso en la niñez. Pero ahora yo quiero tomar esto del apego ansioso y lo vamos a llevar a la adultez, porque en la adultez no se habla tanto del apego como de la infancia. En la infancia pueden encontrar mucha información, pero en lo que es adultez no es tanta la información que abunda. Pero es fundamental. Es fundamental a la hora también de querernos conocer cómo somos y cómo hemos ido también desarrollando este apego, cómo lo vamos cada vez cultivando y cómo nos puede ir afectando. Entonces, me voy a meter ahora directamente en la ansiedad en la adultez y, como yo les dije, los vínculos de apego normalmente ocurren significativamente con ciertas figuras. Y la adultez, la figura principal donde exponemos esta forma de vincularnos es con la pareja, porque es la persona con la que más tenemos una confianza, con la persona que más nos vamos a abrir y nos vamos a mostrar cómo somos, y por lo tanto donde el apego ansioso más se va a expresar en toda su totalidad. Con amigos quizás no es tan fácil, con una persona cualquiera tampoco. Se ven ciertas cosas ansiosas, pero también podemos pasar por ser o sea, hacer cosas evitativas, etc. Pero con la pareja es donde más se expresa. Entonces, por eso quiero centrarme también en las relaciones de pareja y cómo el apego se va mostrando. Entonces, bueno, ahí les recuerdo, cualquier pregunta me la van haciendo. Entonces, cuando estamos en la adultez, la necesidad de apego tiene que ver con querer contar con mi pareja. ¿Ya? Ahí está la parte de la ansiedad. Yo necesito estar con mi pareja, necesito contar con esa persona. ¿Y qué pasa si no cuento con mi pareja? Me surge la preocupación, me surge la angustia. Entonces, ¿cuál es la solución que tengo? Como adulto ya con una pareja, me sobreinvolucro en la relación. ¿Ya? Yo busco sobreinvolucrarme, demandar la atención de esta persona, porque así, si yo hago eso,
que estoy logrando captar su atención. Entonces son personas, los ansiosos, que normalmente demandan atención, pero esa demanda de atención tiene un fin único, ¿ya? Porque si yo quiero demandar la atención de mi pareja, ¿qué es lo que estoy tratando de evitar entonces? O de prevenir. El abandono. Porque ese es mi miedo que está a la base. Hay otros miedos también que pueden existir, pero uno de los principales es el abandono. Entonces, claro, yo no quiero exponerme a una situación de abandono. Yo no quiero exponerme a la soledad. Al ansioso de la tierra, la soledad física, la tierra. Entonces necesita estar con la persona. Necesita tener esa compañía. Entonces, hay un miedo al abandono. Y el miedo, fíjense que el miedo que aquí le estoy proponiendo es como un motorcito. ¿Ya? Yo cuando tengo miedo al abandono, eso es lo que me gatilla generar a mí ansiedad. A ver, aquí me están preguntando que, sí, ya que más ratito voy a hacer algunos ejemplos, ya para que se vaya entendiendo lo del apego ansioso. Pero lo estoy explicando ahora súper simple. Entonces hay un miedo que no tenemos como a la base, que puede ser el abandono, no queremos esa situación, entonces yo quiero zafar de eso. Y para eso necesito la compañía, la protección. Recuerden que cuando les dije el apego de niños, buscamos protección. En adultos también. Entonces necesito la protección de mi pareja y para eso capto su atención. Pero ahora, cuando yo les hablo también del apego ansioso, que esa es como un poquito la dinámica basal, ahora la vamos a empezar a ver un poquito en la relación de pareja en las distintas fases. ¿Ya? Porque cuando estamos, por ejemplo, en el inicio de una relación, ¿cómo podemos ver también el apego ansioso en el inicio de una relación? Normalmente se expresa la ansiedad porque tú quieres estar con esa persona, pero no solo eso. También está esa ansiedad por saber qué está haciendo el otro, ansiedad por saber en qué estamos como pareja. Muchas veces les va a pasar como que está la relación ahí como que no tiene no se sabe cuál es el término y al ansioso eso le genera mucha más ansiedad. Entonces necesita él saber, saber, saber. Por eso el live, mucha gente apretó ansioso porque quieren saber qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si tu pareja, aquí me acuerdo de un caso que tuve por ahí el otro día, que, claro, la pareja se fue a carretear a otro lado y él estaba todo el rato con la preocupación, ¿qué está haciendo mi pareja? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Con una ansiedad bastante grande. Entonces, a eso voy con la ansiedad. Si fijas, querer saber en qué está el otro y me preocupo y muchas veces el ansioso es de los rollos mentales. Se empieza a enrollar o a hacerse muchas películas para entender, tratar de saber qué está haciendo el otro. Claramente, la ansiedad puede tener distintos niveles de gravedad. O sea, hay gente que esto lo puede controlar mucho más, o hay gente que ya se le dispara y son celos enfermizos. Hasta gente que ya puede entrar en la parte más psicópata de empezar a averiguar incluso qué puede estar haciendo la pareja. Entonces, ahí hay niveles de cómo yo controlo mi ansiedad, pero un poquito ejemplos de hasta dónde puede llegar la necesidad de saber qué está haciendo el otro. Entonces, bueno, en lo que es el apego y la parte del ansioso, también quiere saber y estar siempre comunicándose con la pareja. El apego ansioso es de estar todo el rato requiriendo comunicación. O sea, son las personas que están siempre en el WhatsApp tratando de conversar con la pareja, tener comunicación en todo momento. Y ahí se genera uno de los problemas principales del ansioso, que es no poder dar espacio. Porque cuando yo estoy también conociendo a alguien, necesito entregar cierto espacio. Dar espacios para él, para ella, en sus tiempos personales, espacios para mí. Y al ansioso le cuesta bastante generar ese aspecto de la relación. Entonces, en el inicio de una relación, quizás eso no está todavía tan problemático, ¿ya? No es tan problemático porque quizás lo pasamos por alto, a la pareja todavía, como te está conociendo, lo puede pasar por alto también, entonces no se ve todavía el problema. Pero cuando ya la relación empieza a tener un poquito más de sustento, empezamos a tener ya unos meses más en la relación, todo esto ya empieza a cambiar. ¿En qué sentido? Porque cuando estamos en una relación de pareja, ¿qué es lo fundamental de una relación para que la relación vaya evolucionando con el tiempo?
poder discutir. Discutir algún tema en particular que a mí no me parece, que a mí me molesta, que le molesta al otro, y eso es una función básica de la pareja. Nosotros tenemos que saber discutir las cosas que nos hacen estar en desacuerdo, lo que no nos gusta, para poder resolverlo, generar una solución y poder crecer y avanzar como pareja. Esa es la función básica, ¿ya? De toda pareja. El problema es que no siempre lo logramos con efectividad. Entonces, en las discusiones es donde ahora yo me quiero meter un poquito más, porque aquí es cuando ya nos importa el tema de la ansiedad, porque si se nos dispara la ansiedad, poder lograr ese efecto de resolver algo con la pareja va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo preocupante de la ansiedad? Cuando queremos conversar con nuestra pareja, queremos hablar, queremos plantear una situación que no nos gustó, que nos molestó, o algo hizo mi pareja que a mí tampoco me pareció, el ansioso lo que quiere es resolverlo ahora ya. Quiere al tiro hablar con la pareja. ¿Por qué? Porque si yo no hablo con mi pareja y no soluciono las cosas, no voy a poder dormir, voy a empezar a pensar mucho en mil cosas de lo que pudo haber pasado, de lo que puede pasar, me voy a angustiar. Entonces son puras sensaciones que se fijan que son como sensaciones molestas, negativas, que no quiero vivir. Entonces yo quiero resolver las cosas ahora, ya. Y ahí está la ansiedad. La ansiedad quiere al tiro resolver. Como este live, la ansiedad se fija, hace que yo quiera saber inmediatamente la información del live. Entonces, ahí está el primer problema del ansioso, que es que quiere inmediatamente saber algo y para ello empieza la parte de captar lo que es la atención. Porque si yo quiero resolver algo con mi pareja, tengo que crear una estrategia para captar su atención y resolverla. Entonces, si yo estoy queriendo resolver las cosas inmediatamente, ¿qué es lo que usualmente ocurre con un ansioso? Es que empiezan a exagerar las emociones. Empiezan a exagerar, y cuando uno exagera la emoción, ¿qué ocurre? Ahí alguien puso impulsividad, puede ocurrir impulsividad, empezamos con los enojos, empezamos con a quizás subir la tonalidad de la voz, quizás se nos disparan palabras que no son las apropiadas, lloramos incluso, se fijan que el rango de las emociones es mucho cuando queremos enfrentar una situación en el momento. Entonces nos alteramos más fácil. ¿Y qué pasa si yo empiezo a hacer todo ese rango emocional de alterarme, de emociones, de llanto, de enojo? Lo que logro con eso normalmente es que la otra persona se aleje, porque no quiere enfrentarse a toda esa situación. Entonces se empieza a alejar. Y ahí, bueno, ahí después yo les puedo explicar un poquito más de eso, porque el otro entonces es evitativo. Porque normalmente pasa, ustedes lo pueden ver en sus relaciones también, que generalmente un ansioso está con uno evitativo. Son como complementos un poquito que se atraen y necesitan también el uno del otro. Por eso normalmente una persona ansiosa está con un evitativo y viceversa. ¿Ya? Por eso aquí metí un poquito el evitativo en el sentido de cuando yo empiezo con esta ansiedad, se va a ir alejando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esa situación se queda estancada? Es que terminamos no resolviendo absolutamente nada y para evitar incluso que el otro se aleje más, ¿qué es lo que tiende a hacer el ansioso? Cede, cede nuevamente en el conflicto. Entonces se fijan que yo cedo, ¿por qué? Porque no quiero que se aleje más, no quiero que me abandone. Por eso ahí le recalco de nuevo la palabra abandono. Entonces yo no quiero que me abandonen y por lo mismo voy a ceder. Y ahí volvemos a repetir el círculo una y otra vez, porque el conflicto al no solucionarse se repite. Se empieza a repetir hasta que lo sepamos solucionar. Por eso me enfoco tanto en el tema de las discusiones de pareja, porque si no sabemos discutir las cosas que nos molestan, la pareja no avanza y se queda estancada y se convierte muchas veces en una relación tóxica. ¿Ya? Acá les voy a hacer un ejemplo bien, bien chico de cómo se puede ver la ansiedad también en un ejemplo cualquiera, por ejemplo, de una relación. Este es un ejemplo que yo lo hacía en uno de los talleres de apego, para que ustedes también se vayan mentalizando en esta situación y puedan ahí también ver cómo está también lo que es la ansiedad.
Pero imagínense en el caso eh, en que ustedes tienen un día un poco complejo, con todo esto del COVID, supieron que un pariente de ustedes o alguien muy cercano a ustedes está contagiado y está mal, está quizá un poco crítico, y eso claramente a ustedes los acongojó, los tiró para abajo, les bajó el ánimo, la angustia y todo este tipo de cosas. Entonces, ustedes llegan a sus casas, donde está la pareja ya ha llegado a la casa, y imagínense que entran a la casa y la pareja está cocinando, ¿ya? Entonces, tú llegas con toda esta carga del día y lo único que eres es como desahogarte, querés contarle lo que le pasó a esta persona, querés como poder conversarlo con tu pareja. Imagínate que la reacción de tu pareja es seguir cocinando. Sigue cocinando, como que te mira, hace como que te escucha, agarra su celular y la cosa es que no te prestó la atención que tú querías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace ahí el ansioso normalmente? Tú te empiezas a enfadar, te empiezas a molestar, empiezas a reclamarle también a la pareja, incluso puedes llegar a pelear, porque si yo me empiezo a enfadar y empiezo a crecer, me puede empezar a dominar todo lo que son las emociones y me empiezo a enojar más. Y generalmente eso después se traduce en qué? En una pelea. Se puede generar después una pelea donde tú empiezas quizás después a llorar, pero toda esa estrategia, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Que él deje de cocinar y te pesque. Entonces, ahí les puedo poner un ejemplo bien simple de cómo la ansiedad se puede expresar con un ejemplo bien cotidiano del día a día. Y acá recuerden, la ansiedad tampoco es que sea tan así literal. Algunos de ustedes quizás tienen una ansiedad que la tienen más controlada, otros las tienen un poquito más descontrolada. Pero también para que vayan graduando, ¿no? No la ansiedad siempre es así, tiene niveles. Ya me voy a meter un poquito en el tema de los niveles porque es fundamental en este live, lo que les voy a explicar después. Ahí me preguntan si, sí, voy a guardar este live, va a quedar también en mi perfil. A ver, voy a ver otras preguntas. Sí, clave de la comunicación. Bueno, ahí estaba justamente hablando todo el tema que es comunicación, que es fundamental. Celos, claro, cuando la ansiedad ya está a niveles más críticos, se disparan los celos. ¿Cuál es el límite ahí de lo sano? Claro, ya voy a meterme también en los límites de lo sano o lo insano. Ejemplos, de ahí voy a hacer más ejemplos. Súper. Entonces, ya, voy a seguir con lo que es la parte de la ansiedad. Y entonces, si yo les explico todo esto de las discusiones, las peleas de pareja y cómo el ansioso se enfrenta a ese mundo, ¿cuál sería entonces la manera en que el ansioso puede ir trabajando todas estas cosas? Y aquí un poquito para que también lo vayan ustedes entendiendo y lo podamos también hablar. El ansioso tiene que trabajar mucho lo que es el timing. El timing en las discusiones. ¿Por qué? Porque si yo recuerdan, si yo como ansioso quiero abordar de inmediato algo que me molestó, algo que me dolió, etcétera, probablemente mis emociones me van a traicionar. Entonces tienen que saber lograr un timing de decir, ok, ya, voy a dar un poco un espacio para que la tensión baje un poquito, le doy un espacio a la otra persona, me doy un espacio a mí, y luego, a un rato después, unas horas después, vuelvo a hablar del tema. Acá tampoco la idea es decir, ok, no lo enfrento y nunca más hablo del tema, porque eso sería ya hablar de la parte evitativa, que eso será para otro live. Pero sí es importante dejar un poquito un espacio, ¿ya? Para que después yo pueda hablar el tema de una manera más sana con la otra persona. Porque probablemente la otra persona te va a escuchar más si es que uno ha bajado todo lo que es la parte de la emocionalidad. Entonces el timing es fundamental, sobre todo cuando yo quiero enfrentar una discusión o conversar algo importante, tengo que saber darme ciertos espacios. Ahora, el tema de los espacios es algo que también al ansioso de por sí le cuesta mucho. Le cuesta mucho lograr espacios para la relación,
espacios para uno en lo personal, dejarle un espacio al otro, porque ¿qué significa que yo como ansioso me dé un espacio para mí? ¿Qué significa que me dé un espacio? Y acá está también una parte importante de este live. Porque si yo me doy un espacio para mí, le digo ya, no voy a conversar las cosas ahora, voy a estar conmigo un rato, eso es lo que me aterra. Me aterra tener que enfrentarme a ese momento como ansioso, de tener ese espacio para mí. Porque enfrentarme a, a esa situación es enfrentarme no solamente a mí, es enfrentar mis miedos, mis heridas, lo que no me gusta. Y lo que hace el ansioso normalmente es tratar de escapar de esa situación. El ansioso normalmente vive escapando. Vive escapando. Y ustedes aquí lo pueden ver perfectamente. ¿Por qué? El escape del ansioso normalmente es tratar de hacer muchas cosas en el día para no pensar. O sea, yo trato de, hago el trabajo, después me inscribo en esto, estoy tratando de hacer esto, veo series, y nunca estoy conmigo mismo. Estoy todo el rato escapando, escapando, porque si me quedo a pensar en mí, me vienen todas estas cosas negativas que no me gustan. Entonces, fumo, tomo, salgo, converso con amigos, y estoy todo el rato llenándome de cosas para no pensar. Entonces, ese es uno de los problemas grandes del ansioso. ¿Te fijas? Como el terror a tener ese espacio personal, que es muy importante tenerlo, porque si yo no lo tengo, siempre voy a estar con la ansiedad a full. Entonces, ahí es donde hace sentido el tema de que cuando tú estás en una discusión, tienes que aprender a dejar un poquito el espacio, porque te va a hacer bien a ti y también a tu pareja. Y acá, bueno, no sé si ahí pueden ir haciendo preguntas los que quieran. Y aquí me quiero volver a meter también en el tema del apego seguro, que se los había comentado antes, y aquí alguien me habló también de cuándo es sano y cuándo no es sano, lo que es la ansiedad, que es un poco lo que les quiero comentar ahora. Entonces, cuando yo le hablo de apego seguro, estoy hablando de lograr que mi apego ansioso o mi apego habitativo estén a unos niveles controlados, ¿ya? A niveles manejables, a niveles flexibles. Eso es lo que se entiende como apego seguro. El apego seguro es, si yo soy ansioso, que no sea un extremo de ansiedad. Si yo soy evitativo, que no sea un extremo evitativo, porque ahí estoy totalmente en la parte rígida del apego. Pero si yo logro que mis apegos sean flexibles, puedo ser un ansioso súper sano. Un ansioso que yo me sea ansioso, pero sé que también puedo hacer ciertas conductas, como por ejemplo en la discusión, para poder yo lograr un objetivo. Y no me domine la ansiedad. Entonces, aquí quiero usar esta metáfora de una regla, ¿ya? O simplemente ocupar esto como una balanza. Entonces, si se fijan en los extremos, vamos un poquito más lejos, tengo la ansiedad por este lado y la parte evitativa, ¿ya? Son dos extremos de lo que es el apego. Y como yo les dije antes, los extremos son complementos. O sea, uno no puede existir sin el otro. Tenemos que tener apego, tiene que haber apego evitativo y ansioso. Entonces, cuando yo me posiciono en los extremos, se fijan aquí y acá, estoy hablando de un apego rígido, de una ansiedad muy rígida o una evitación muy rígida. ¿Dónde estaría entonces el apego seguro? Se fijan que yo me vaya acercando a este centro. ¿Qué quiere decir? Que también vaya adoptando ciertas cosas evitativas. Si soy ansioso, las voy a ir regulando. Y si soy evitativo, también voy a ir acercando un poquito más a la ansiedad, a necesitar expresar, a enfrentar. Porque el evitativo prefiere evitar todo el rato. Entonces, si nos ponemos en esta balanza, la idea es siempre empezar a hacer un apego donde nos vayamos yendo hacia un equilibrio. Y fíjense que en el mundo, y todas las cosas que ustedes quizás pueden ver, no solamente en el mundo, sino en el universo, se constituye por polos. Casi todos son polos o es algo dual. El día tiene su noche, la vida tiene la muerte, el negro con el blanco. Siempre estamos hablando de polaridades. En todo. Casi todo tiene polaridades. Y el apego es una más de nuestras polaridades. ¿Ya? Y como toda polaridad, la polaridad para qué existe? Porque es un complemento. Pero también no podemos estar en un extremo, porque si estamos en un extremo, ¿qué pasa? Perdemos la otra parte. Entonces ya no llegamos a ese equilibrio tan necesario. Y aquí
es cuando es tan importante la parte de ser consciente o no ser consciente. Porque si yo estoy en los extremos, ¿qué pasa? Pasa que no estoy siendo yo consciente de mí mismo. No tengo ni siquiera idea que tengo un apego evitativo. Actúo en piloto automático, me sigo mandando embaradas, me sigo teniendo relaciones tóxicas porque no soy consciente de lo que me pasa. No soy consciente de qué es lo que me está generando mi apego ansioso. No soy consciente de qué me genera el apego evitativo. Estoy totalmente en la inconsciencia. Y ahí es cuando nosotros estamos en un extremo del apego. Pero si yo empiezo a trabajar en mí mismo, empiezo a hacer procesos de introspección, empiezo a hacer terapias o empiezo a hacer cualquier cosa que a mí me venga o me traiga un beneficio, voy a estar empezando a regular. Y ya no voy a tener un apego tan rígido, sino va a ser un poco más flexible. Y eso es lo que me va a permitir a mí después poder tener relaciones de pareja sanas, poder discutir de manera sana, poder llegar a una conversación sana, etc. ¿Ya? Pero eso también necesita un trabajo interno. A ver, más las preguntas que pueden tener ustedes. ¿Algún tip para controlar la ansiedad? Sí, bueno, tips. Bueno, ahí le estaba dando algunos tips en cuanto a la parte de las discusiones. Pero la ansiedad, como les dije, se les puede reflejar en el día a día. Y la ansiedad tiene que siempre, recuerden, tiene que siempre ver con el espacio. Entonces, si yo en el día de repente me doy un espacio para mí, donde pueda darle espacio a mi cabeza para que piense, para que se conecte de repente con las cosas que nos preocupan, darle un pequeño espacio en el día a eso. Estarían trabajando también lo que es la ansiedad, porque recuerden, si yo no le doy un espacio a mis pensamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a llenar de cosas por hacer, voy a estar siempre ocupado y cuando llegue la noche y quieran dormir, van a empezar a pensar y pensar y pensar y darle vueltas a las cosas y no van a poder dormir. Entonces, el ansioso necesita aprender a darse tiempos para sí mismo. Actividades típicas que se les puede recomendar a un ansioso. Meditación, yoga, salir a caminar, un trekking, cosas que los conecten a ustedes consigo mismos. Eso necesita el ansioso. Ya tener actividades que pueda estar más en su centro. Entonces, si ahí me preguntan recomendaciones, principalmente yo les diría eso. Ahora, también les dije que lo que es la ansiedad y la habitación siempre tienen motorcitos que las van generando. Y esos motorcitos siempre tienen que ver con miedos y detrás de los miedos que ocurren hay heridas, ¿ya? Que normalmente se conocen como las heridas de apego, que hoy día en este live yo no me voy a centrar en eso porque es un contenido aún más complejo que esto, pero sí para que vayan entendiendo que es también la parte que nosotros necesitamos ir siendo más conscientes, porque si yo soy consciente de qué es lo que está generando mi apego ansioso, si yo soy consciente de qué es lo que mueve eso, qué es lo que le da vida al apego ansioso, ahí recién yo voy a saber cómo poder manejarlo, mi apego ansioso, y poder quizás hacer que no sea tan rígido. Pero si yo no soy consciente de estas cositas que están abajo, de estos miedos, de estas también heridas que están ahí de fondo, el apego se va a rigidizar y te va a empezar a traer problemas continuos. Entonces, por eso es tan importante cuando yo les digo hacer un trabajo personal de conciencia, porque tampoco es la idea que estemos actuando siempre en la inconsciencia. Y acá también, bueno, si se fijan ustedes, ¿qué pasa cuando tenemos una herida física? ¿Ya? Ustedes se cortan sin querer el brazo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo sangra, sangra, y no va a dejar de sangrar hasta que tú le pongas atención a esa herida, te pongas un parche o te la cures. Pero el cuerpo, como reacción automática, va a sangrar hasta que tú le pongas atención y la sanes. Las heridas internas, las heridas de infancia, las heridas que llevamos por dentro, tienen exactamente la misma funcionalidad. Van a sangrar, van a sangrar y van a sangrar hasta que tú les pongas atención. Por eso te van a seguir trayendo problemas. Si tú tuviste una relación tóxica y empiezas con patrones de relación tóxica una y otra relación, es porque tampoco le has puesto atención a esa herida. Te fijas, lo único que estás haciendo es evitar. Yo no quiero hacerme cargo de esto, quiero
dejarlo atrás, quiero dar vuelta a la página y nunca me hago cargo de la herida, po. Estoy simplemente haciendo como que no existe esta herida que está sangrando y yo sigo nomás y digo, ya, el futuro se me viene mejor, quizás ahora tengo que cambiar de pareja porque así me olvido de esta, o un clavo saca otro clavo y bla, 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 y nunca estoy enfocado en la herida que estoy teniendo. Entonces te fijas que ahí es cuando yo les digo que es el actuar inconsciente. Empezamos a ser inconscientes de esta herida. Y entonces, ¿qué hacemos? Nuestro apego empieza a comandarnos, ya no lo podemos controlar. Entonces la ansiedad ahí se nos dispara, porque no somos capaces de controlar ese tipo de situación. A ver, ¿quién me está? Vamos a un poquito de preguntas por mientras. ¿Podría hacer otro live de heridas de apego? Sí, más adelante voy a hacer un live de heridas. Claro, lo que es la herida les dije es mucho más complejo que esto. Probablemente necesite más de un live para poder hacer la temática de heridas de pareja. O sea, perdón, heridas de infancia. Em, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosita para ir también respondiendo a ciertas preguntas con respecto a la ansiedad. Acá también tienen que entender que, bueno, acá esto es una frase para que también les vaya resonando, que la vida es súper simple. ¿En qué sentido? Que la vida es tan simple que nos hace o nos pone la necesidad de un equilibrio como respuesta a todo. O sea, si nosotros estamos buscando el equilibrio y tenemos entendido cuáles son como los polos, podemos obtener la respuesta a todo lo que ustedes quieran. Pero la vida también es a la vez tan compleja porque nos es muy difícil darnos cuenta cuando estamos en un polo. ¿Se fijan? Entonces al final es como que la solución está ahí, pero si estamos en los polos, estamos tan inconscientes que nos va a ser muy difícil darnos cuenta. Y por eso esto del apego ansioso o el apego evitativo cuesta mucho en algunas personas que lo puedan trabajar, cuesta mucho que lo puedan flexibilizar y te termina lo que es gobernando la vida. Aquí, bueno, les quiero dejar un poquito tiempo a las preguntas porque ya no nos quedan más o menos unos 15 minutitos. La idea es que si tienen preguntas para ir respondiendo y poder hablar un poquito más de apego, más de otras cosas que quieran ver. Hay una pregunta que también es típica, que quizás no lo han hecho, pero se las voy a responder, que tiene que ver con la inseguridad. Porque hay gente que puede decir, y bueno, y con todo lo que tú dices, quizás el apego ansioso, las personas inseguras tienden a ser ansiosas. Mentira, ¿ya? Eso es falso. Porque la inseguridad no tiene nada que ver con el apego. Recuerden, el apego es la conducta que yo hago para lograr un propósito. Seguridad, confort, satisfacer una necesidad, ¿cierto? Pero la inseguridad está en la parte interna, es parte de tu identidad. Ahí es donde se genera la inseguridad. Entonces, por ejemplo, la inseguridad, ¿cómo la transforma a una persona evitativa? Es una persona más tímida. ¿Ya? Es una persona más tímida porque no se atreve quizás a enfrentar una situación, teme el rechazo, entonces se genera una persona un poquito más tímida. Pero en el fondo está siendo insegura. ¿Qué hace el ansioso? El ansioso también tiene esa inseguridad, pero quizás va a ser más florero de mesa. Va a quizás captar la atención, pero si vamos a la interna de ese ansioso, está inseguro. Entonces necesito estar siendo florero de mesa para bajar la ansiedad. Entonces ahí les di una diferencia bien grande con distinguir que la inseguridad no tiene nada que ver con los apegos. Es simplemente con el apego, ¿qué hacemos nosotros con la inseguridad? Y ahí hacemos una conducta que tiene que ver con el apego. A ver, que acá hay varias preguntas. Vamos viendo. Pía, ¿por qué dices que un apego ansioso atrae el apego evitativo y viceversa? Buena pregunta, Pía. Eh, bueno, eso es como una pregunta que llama bastante la atención, porque al final si tú dices, claro, yo soy ansioso y me molesta la habitación del otro, ¿por qué entonces me voy a fijar en una persona habitativa? Como que no tendría mucho sentido. Pero justamente se fijan que no me voy a meter en esto, en este taller, porque da para largo, pero también es nuestro complemento, ¿ya? Es el complemento.
Porque si tú quieres sanar tu apego ansioso, quieres trabajar en eso, estar con otra persona ansiosa probablemente no te va a dar las alas o las vías para que tú lo puedas sanar, porque tú vas a entrar ansiosamente en la pelea con esa persona, a discutir, tu pareja que es ansiosa también va a entrar en la ansiedad contigo y la pelea puede escalar a niveles altísimos de caos, porque los dos son ansiosos y los dos ahí casi que se van a tirar los platos. Entonces se fijan que si tenemos dos ansiosos o muy ansiosos, puede explotar una bomba. Si tenemos dos evitativos muy evitativos, nunca van a hablar. Entonces, por eso también se habla del complemento, porque si tú tienes una parte a tu pareja que es más evitativa, te va a llevar también a ti a trabajar estas cosas ansiosas que te terminan perjudicando. Y viceversa, el otro también va a tener ese trabajo contigo. Pero bueno, todo es un tema que es bastante más profundo que eso, porque también implica cosas más inconscientes que nos llevan a fijarnos en personas así. A ver, ¿qué otra pregunta? Una vez que leí que había un apego mezclado, como apego evitativo ansioso. Sí, eso es súper normal. No es que sea mezclado, Nicole. Significa que yo puedo ser ansioso, pero se fijan que cuando le hablé de esta balanza, si estoy en ansiedad, perdón, aquí, cuando voy acercándome a este centro, estoy también incorporando aspectos de evitación. Entonces, yo tengo como quizás una esencia más ansioso, pero igual en algunas cosas voy a actuar de manera evitativa porque también las he ido aprendiendo con el tiempo, me han servido y estoy flexibilizando lo que es mi apego. Entonces puedo tener características también evitativas, no pasa nada. ¿Qué más? Siguiendo el ejemplo de la persona que llega con la pareja, ya el que les di anteriormente y que no pone atención, ¿cómo se puede dejar de ser ese otro y que ese hecho no nos afecte? ¿Cómo se puede dejar ser a ese otro? Ah, dejar ser a esta otra persona. Tú dices como que esta persona que no te dio su atención, que la dejemos ser. ¿Ahí qué estarías haciendo si la dejamos ser? Estaríamos evitando, no estaríamos pasando a la parte evitativa, cosa que tampoco te va a traer beneficios. Que no nos afecte. Claramente que esto te va a afectar tanto a ti como a un evitativo, que tu pareja no te esté dando la atención. O sea, no puedes pretender que no te va a afectar, te va a afectar, pero tienes que hacer algo con ese sentimiento de que te afecta, ¿te fijas? Tienes que enfrentarlo. Y ahí es cuando les hablaba antes de cómo enfrentar una situación, cómo enfrentar una discusión desde la parte ansiosa, para que eso después no te termine afectando. Pero no puedes huir de que algo te afecte, siempre te van a afectar las cosas. Ya. Puede ser una pareja ansiosa. Sí, como les dije, pueden haber casos de ansiosos con ansiosos, evitativos con evitativos, pero pueden haber dos ansiosos que estén más trabajados en sí mismos y pueden generar una relación más sana. Lo mismo con lo evitativo. El tema es que si tenemos dos ansiosos que están como ya rígidamente, eso va a ser un caos. Una persona con apego ansioso haciendo terapia puede llegar a un apego seguro totalmente. No hay ni un impedimento en que una persona, tanto con apego muy ansioso o muy evitativo, si trabaja en sus temas en una terapia, va a tener un apego seguro. ¿Qué se llama seguro? Recuerden, no significa estar en el centro, significa que tengan una ansiedad mucho más flexible. Eso es apego seguro. Inseguridad, apego, igual miedo al abandono, no hay relación. No entendí mucho tu pregunta, Jacqueline. Inseguridad, apego, es igual a apego. No, inseguridad no es igual a apego. Ahí, lo había explicado anteriormente. Eh, Apego o el miedo. El miedo es lo que es una de las tantas emociones negativas que pueden generar un apego ansioso o habitativo. ¿Ya? Acuérdense que están los apegos y a la base tenemos otras cosas que son los miedos, nuestra herida, que van gatillando que actuemos de manera ansiosa o evitativa. Pero no es lo mismo, ¿ya? Para que ahí quede claro. ¿Qué más? ¿Qué consejo le daría a un habitativo que está en pareja con un ansioso para ayudarlo? Buena pregunta. Igual, la idea es que después yo hable más de lo habitativo en otro live, pero como consejo es justamente lo contrario. El evitativo, ¿qué va a tratar de hacer siempre? Aquí, para que también lo vayan imaginando con las parejas habitativas que han tenido. El evitativo no quiere enfrentar los problemas. El evitativo no quiere enfrentar lo que le molesta. Prefiere evitar, prefiere hacerse el loco, prefiere dejarle el perfil a las cosas,
Dice, no, pero ¿para qué vamos a discutir? Si eso es puras peleas, mejor no discutamos. Y se va a ir en todo ese discurso de no querer enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué recomendación se le dice al evitativo? Que converse las cosas, que no escape, que puede conversar también con la pareja, que trate de enfrentar. Si le cuesta enfrentar y le cuesta mucho, quizás que se tome un tiempo y enfrente, pero el no enfrentar nunca una situación hace que el problema no se resuelva. Y hace que esta dinámica tóxica que el ansioso quiere resolver y el evitativo evite, es como de nunca terminar. Yo persigo, yo arranco, yo persigo, yo arranco y estamos siempre así. Entonces, consejo para el evitativo es tener que hablar las cosas, tener que expresar lo que le molesta. No va a pasar nada si expresa lo que molesta. Pero por eso también es importante que el ansioso dé el espacio. Porque si el ansioso entra a atacar de inmediato, el evitativo se va a alejar. ¿Qué más? Inseguridad por miedo al abandono. Claro, exacto. Mira, el miedo al abandono, el abandono es como lo que gatilla, como yo les dije, la inseguridad. La inseguridad, tómalo como es que es simplemente un estado. La inseguridad de por sí no es tan importante. Porque cuando yo me quedo en el concepto de inseguridad, me quedo en el puro concepto. Pero acá lo importante es que tú te preguntes por qué estás siendo ansiosa. Perdón, ¿por qué estás siendo insegura? ¿Qué es lo que gatilla tu inseguridad? Y lo que gatilla la inseguridad son miedos a la base. ¿Ya? Como el que dijiste ahí, miedo al abandono. Si yo tengo un pánico que me abandonen, estoy siendo inseguro entonces a enfrentarme a ese miedo. ¿Ya? Entonces, recuerde, el inseguro puede ser tanto evitativo como ansioso, da lo mismo. Simplemente que la forma en que tú abordas la inseguridad es de una manera ansiosa o es de una manera evitativa. ¿Alguna otra preguntita ahí que puedan tener? Bueno, ya estamos como casi en la hora. Ahí si sale alguna pregunta última, la responderé. Pero bueno, este live va a quedar grabado, ¿ya? La idea es poder a futuro hacer un live también de la parte más evitativa, para que a todas las personas que entendieron un poquito más de lo que es el apego, la parte ansiosa. Quizás muchos también se preguntan más del evitativo, porque probablemente varios de acá han tenido parejas evitativas. Entonces sí, también sería bueno para ustedes poder también participar del live del apego evitativo, para que también entiendan más a sus parejas, puedan también ellos participar y pueden también entender esta otra parte del apego que tiene que ver con todo lo que es la parte de la habitación, ¿ya? Así que les agradezco ahí también a todos los que quisieron estar en este live y también invitarlos a estar ahí también atentos a la cuenta, que se vienen más lives, se vienen más información, para que también la podamos ir compartiendo. Ahí, última preguntita que voy a responder. Dice, muchos pensamientos negativos. La ansiedad tiene que ver con tener muchos pensamientos negativos. Más que pensamientos negativos son preocupaciones, ¿ya? Porque un evitativo también puede tener pensamientos negativos. Recuerden, aquí el evitativo y el ansioso tienen muchos miedos parecidos a la base. Es la forma en como yo lo enfrento que me hace la diferencia. Pero si yo soy evitativo, también puedo tener pensamientos negativos. Por ejemplo, me gusta una persona y, y tengo el pensamiento negativo de que me va a rechazar. Entonces, no, si esa persona yo no le voy a gustar. Entonces, ¿qué hago yo? Evito. No la voy a enfrentar, porque ¿para qué la voy a enfrentar si me va a rechazar? ¿Te fijas? Entonces ahí también tienes un pensamiento negativo. Pero en lo que es ansiedad, tiene que ir más con preocupación. Estar todo el rato preocupado, 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 y que eso al final te termine desgastando. Pero lo que es los pensamientos negativos, lo puede tener cualquier persona. ¿El apego siempre se constituye en la infancia o también alguna experiencia puede originarla? Súper buena pregunta, Pame. El apego se va generando en la infancia, pero también se va a ir desarrollando hasta tu adolescencia, ¿ya? Y claro, las figuras normalmente principales que generan tu apego son tus padres. Normalmente, alguno de ustedes quizás vivió con un abuelo, vivió con alguna otra figura importante, también es una figura de apego. Pero el apego también a veces se puede trastocar por alguna experiencia externa. Por ejemplo, un bullying escolar. Un bullying escolar te da una experiencia a ti de rechazo, ¿ya?
una herida de rechazo, que eso puede trastocar también tu forma del apego que llevabas hasta ese punto, o una muerte de alguien importante, o un abuso sexual. Todas esas experiencias que son traumáticas pueden generar que tu apego pueda tener ciertas variaciones en el tiempo. Em, Todo muy claro, perfecto. Y ahí esperando el like del evitativo. Súper. Así que, bueno, le agradezco entonces a todos también el tiempo de hoy día. Espero que les haya gustado este live. Va a quedar guardado para que también lo puedan ver cuantas veces quieran, entender más de apego. Y ya se viene también el live del apego evitativo, que ahí les voy a aprovechar de hablar de más cosas también, para que también hagan sus preguntas igualmente como este live y puedan entender la otra parte también de esta película, de lo que es todas las relaciones de apego. Así que eso por hoy día, me despido y muchas gracias a todos. Buenas noches.